Vamos a ver entonces el ejercicio 2436 de la unidad de capacitores. Como siempre, a la derecha tengo los enunciados y acá a la izquierda están mis apuntes con los ejercicios resueltos que vamos a ir usando para explicar esto. ¿Sí? Acá tenemos ejercicio 2436. Como ven acá, esto está referido a la sección que trata sobre los dieléctricos en los capacitores. Si alguno por ahí todavía no sabe bien qué es un dieléctrico, ahora lo vamos a ver y lo vamos a entender, o por lo menos intentarlo. El enunciado del ejercicio dice: un capacitor de placas paralelas tiene capacitancia C sub 0 igual a 5 picofaradios cuando hay aire entre sus placas. La separación entre las placas es de 1,50 milímetros. A. ¿Cuál es la magnitud máxima de carga Q que puede colocarse en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no debe exceder 3 por 10 a la 4 volt por metro? B. Se inserta un dieléctrico con K igual a 2,70 entre las placas del capacitor, llenando por completo el volumen entre ellas. Ahora, ¿cuál es la magnitud máxima de carga en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no excede 3 por 10 a la 4 volt por metro? Tomamos entonces los datos que se nos dan en este ejercicio. Fíjense que nos dice: el capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia C sub 0 igual a 5 picofaradios cuando hay aire entre sus placas. O sea que tomamos acá el dato de la capacitancia cuando hay aire entre las placas. Fíjense que se le llama C sub 0 a esa capacitancia porque en este caso vamos a hacer una diferenciación entre la capacitancia del capacitor cuando hay aire entre las placas y la capacitancia del capacitor cuando hay un dieléctrico entre las placas, es decir, un material aislante. Justamente un dieléctrico es eso, es un material aislante. Entonces, decir que un capacitor tiene un dieléctrico significa que tiene un material aislante entre sus placas, es decir, que ya no hay aire, sino que hay justamente un material. Se nos pregunta, ¿cuál es la magnitud máxima de carga? Perdón, seguimos tomando los datos. Después nos dice que la separación entre las placas es de 1,50 milímetros. Ahí anotamos 1,50 milímetros. Y se nos pregunta, ¿cuál es la magnitud máxima de carga Q que puede colocarse en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no debe exceder 3 por 10 a la 4 volt por metro? Bien, acá hay un concepto también que no sé si más adelante se menciona, pero bueno, lo menciono igual, que es está el concepto de ruptura del dieléctrico que tiene que ver con la máxima diferencia de potencial que puede haber entre las placas del capacitor, o bueno, diferencia de potencial, o en este caso campo eléctrico, son magnitudes que están relacionadas, ¿sí? Así que se puede hablar de una o de otra. En este caso es el campo eléctrico, que tiene un valor máximo antes de que el dieléctrico o el material que hay entre las placas digamos, se rompa o se destruya y pase a ser un material que conduce energía eléctrica. Porque se desea que en el capacitor, acá entre las placas, ahora vamos a ver el simulador con el dieléctrico, se desea que este capacitor entre sus placas no conduzca corriente eléctrica, ¿sí? Pero si el campo eléctrico es lo suficientemente grande para lograr sacar carga eléctrica de la superficie, hacer que esa carga eléctrica viaje por el espacio entre las dos placas y llegue a la otra placa, hay una corriente eléctrica, literalmente hay una corriente eléctrica entre las dos placas, y a esa situación se le llama ruptura del dieléctrico, porque significa que este material, en este caso es aire, deja de ser aislante y pasa a comportarse como un conductor. Eso es interesante el comentario, es lo que sucede con los rayos de cuando hay una tormenta eléctrica.
sucede que hay una diferencia de potencial muy grande entre las nubes de la tormenta y la Tierra, porque en las nubes, bueno, por ciertos movimientos que hay y demás, que no tengo la teoría en este momento presente, en las nubes se almacena energía eléctrica, así es como que las nubes se cargan con carga eléctrica, como estuvimos viendo en la parte de electrostática. Y cuando esa carga eléctrica almacenada es tan grande, hay una diferencia de potencial muy grande entre la energía que hay en las nubes y la Tierra, que la Tierra se considera como un material eléctricamente hablando neutro, ¿sí? Sería como un material neutro, entonces la diferencia de potencial es muy grande porque hay mucha carga almacenada en las nubes y es tal la diferencia de potencial que el aire se comporta como un conductor y cuando se dice que cae un rayo, en realidad es que están transportándose cargas eléctricas entre las nubes y la Tierra. ¿Sí? Es un fenómeno muy, muy interesante que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, ese concepto de campo eléctrico máximo que nos están pidiendo acá tiene que ver con eso, ¿sí? Con el campo eléctrico máximo que puede haber entre las placas antes de que el material aislante entre las placas deje de ser un aislante y circule corriente eléctrica. Entonces, nos piden calcular la magnitud de carga que puede colocarse en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no debe exceder los 3 por 10 a la 4 volt por metro. Acá tenemos el ítem A y tenemos el valor del campo eléctrico máximo, ¿sí? 3 por 10 a la 4. Veamos antes las ecuaciones que tengo anotadas acá arriba. Leemos lo que tengo acá. Tengo algunas ecuaciones que es la relación entre diferencia de potencial y campo eléctrico en una configuración como la de un capacitor, que son dos placas conductoras que están próximas entre sí. ¿Sí? La diferencia de potencial entre las placas es igual al campo eléctrico por la distancia entre las placas. Esta es una ecuación que viene de antes. Y la relación entre capacitancia, carga eléctrica y diferencia de potencial en un capacitor. ¿Sí? Es una ecuación también, esta es una ecuación que se ha estudiado en esta unidad y es una ecuación muy importante. ¿Sí? Para lo que respecta a capacitores, esta es una ecuación muy importante. Y con el dieléctrico presente tenemos acá esto. Esto también, para esto que estamos viendo ahora, es importante esta relación. Nos dice que la capacitancia del capacitor cuando tiene un dieléctrico, el capacitor entre sus placas, con el dieléctrico presente, la capacitancia del capacitor es igual a K, que K es lo que se llama una constante dieléctrica que depende del material dieléctrico. Y bueno, esta capacitancia C es igual a K por C sub 0. C sub 0, recuerden que les había dicho recién que es la capacitancia del capacitor sin el dieléctrico. Entonces, si se pone un dieléctrico entre las placas del capacitor, se pone un material aislante entre las placas del capacitor, la capacitancia cambia. ¿Y cuál es el nuevo valor? Bueno, la constante dieléctrica del material por la capacitancia del capacitor sin el material entre medio de sus placas, y eso nos da el valor de la nueva capacitancia. Acá tenemos una nota, la ecuación diferencia de potencial igual a campo eléctrico por distancia es la misma para la condición con o sin dieléctrico. O sea que en este caso la relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico en el capacitor no cambia si hay o no un dieléctrico. Bien, entonces, en el punto A se nos pide calcular la carga que puede haber en el capacitor para que el campo eléctrico no supere este máximo. Bueno, entonces vamos a tomar este máximo de campo eléctrico y vamos a hacer los cálculos correspondientes. Fíjense que lo que queremos calcular es la carga, entonces tendríamos que ocupar esta ecuación de acá. Para ocupar esta ecuación y calcular la carga, tendríamos que despejar la carga y nos quedaría que la carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial. Ahora, es la carga eléctrica, en este caso, va a ser la carga eléctrica sin
el dieléctrico, o sea que yo acá tendría que poner que es C sub 0 para ser consistente con la nomenclatura en este ejercicio. La carga eléctrica es C sub 0 por la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial no la tenemos, pero la podemos calcular con esta otra ecuación que tenemos acá, porque se nos da como dato el campo eléctrico máximo y la distancia entre las placas es también un dato. Entonces acá arriba se está haciendo ese cálculo, ¿sí? Se usa la ecuación B es igual a campo eléctrico por distancia. Bueno, es la misma ecuación que estaba allá arriba, la volví a escribir. Fíjense, entonces tenemos diferencia de potencial B es igual a campo eléctrico, 3 por 10 a la 4 volt por metro, por distancia. 1,50 por 10 a la menos 3 metros, que era 1,5 milímetros, lo pasamos a metros, que siempre trabajamos en metros, y esto nos da como resultado los 45 volts que tenemos acá. O sea que la diferencia de potencial máxima que puede haber en ese capacitor es de 45 volts, porque esos 45 volts generarían un campo eléctrico de 3 por 10 a la 4 volt por metro y es el máximo campo eléctrico que puede haber en entre las placas de este capacitor. Acá igual, bueno, como les dije recién, no estaba hablando de la ruptura del dieléctrico y demás, pero bueno, aproveché para introducir el concepto porque tiene que ver de cierto modo con esto, a pesar de que no sea algo que se nos pide acá. Bien, en el punto B se nos dice, se inserta un dieléctrico con K, con una constante dieléctrica igual a 2,70 entre las placas del capacitor, llenando por completo el volumen entre ellas. Ahora, ¿cuál es la magnitud máxima de carga en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no excede 3 por 10 a la 4 volt por metro? Bien, entonces tenemos el mismo campo eléctrico máximo, pero ahora el capacitor tiene un dieléctrico entre sus placas y se nos pide calcular la carga eléctrica que puede almacenarse ahora en estas condiciones del capacitor con el dieléctrico. Entonces, veamos. Tenemos entonces el punto B, la constante dieléctrica, K igual a 2,70, y necesitamos calcular carga eléctrica, o sea que tenemos que usar esta misma ecuación. Fíjense ahora que sabemos la diferencia de potencial, pero no sabemos la nueva capacitancia, o sea que primero tendríamos que calcular la nueva capacitancia del capacitor con el dieléctrico usando esta ecuación. C es igual a K por C sub 0, que es este cálculo que se hace acá. Fíjense, C es igual a K por C sub 0. Es 2,70 por 5 por 10 a la menos 12 faradios. Y nos da 13,5 pico faradios. Fíjense cómo aumenta la capacitancia. La capacitancia del capacitor sin el dieléctrico es de 5 picofaradios. La capacitancia con el dieléctrico es de 13,5 picofaradios. O sea que esto ya nos da un indicio de que para un mismo campo eléctrico o una misma diferencia de potencial, la carga eléctrica almacenada va a ser mayor porque el capacitor tiene una mayor capacidad para almacenar carga eléctrica, porque tiene una mayor capacitancia. Bien, y acá abajo entonces calculamos con esta ecuación, Q es igual a C por B, en este caso C va a ser esta capacitancia que calculamos acá arriba, entonces tenemos Q, carga eléctrica es igual a C, que es 13,5 por 10 a la menos 12 faradios, por los 45 volt, que son los mismos 45 volt que antes, por el mismo campo eléctrico que se nos está dando como dato. Resultado 6,08 por 10 a la menos 10 coulomb. Fíjense que se corresponde que la carga almacenada es mayor, porque en el ítem anterior teníamos 2,25 por 10 a la menos 10 coulomb, ahora tenemos 6,08 por 10 a la menos 10 coulomb. ¿Está? Entonces el capacitor almacena más carga eléctrica. Bien, no sé si recién me salté esto porque no remarqué esta ecuación. Bueno, no importa. Ahí está el cálculo de la carga eléctrica. Bien, veamos rápidamente ahora
el otro simulador en donde podemos introducir un dieléctrico. Sí, fíjense que tenemos acá otro simulador que dice laboratorio de capacitores, y en este, si no me equivoco, podemos introducir un dieléctrico entre las placas. Vamos a ver. El simulador que vamos a ver entonces es este que se llama laboratorio de capacitores, pero yo ya lo había descargado, ¿sí? Así que lo vamos a ver directamente en mi máquina. ¿Ahí lo están viendo al simulador? Sí, profe. Perfecto. Bueno, fíjense, tenemos, bueno, acá tengo 3 pestañas donde podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo recién, ¿sí? Cambiar las dimensiones del capacitor, dar una diferencia de potencial aplicada a ese capacitor. Y acá en la otra pestaña podemos introducir un dieléctrico, ¿sí? Este sería el material que se introduce entre las placas. ¿Sí? Fíjense cómo funciona este simulador. Y podemos ver acá arriba a la derecha, voy a poner que nos muestre el valor de la capacitancia, la carga en las placas. Podemos tener un voltímetro, no lo vamos a usar, y un detector de campo eléctrico tampoco lo vamos a usar. Son elementos para jugar. Ahí fíjense también ahí a la derecha que puedo cambiar el material dieléctrico. Si vamos a poner teflón, por ejemplo, no sé, que tiene, dice 2,1, esa es la constante dieléctrica de teflón. Bueno, entonces fíjense, la capacitancia ya tiene un valor, como veíamos, que depende de las dimensiones del capacitor, ¿sí? Según cambie la distancia entre ellas, o según cambie el área de las placas, cambia la capacitancia. Fíjense que si introduzco el dieléctrico, cambia también la capacitancia, ¿sí? Que esto lo estábamos viendo recién. Vamos a hacer que tenga un valor más chico y fíjense, introducimos el dieléctrico y fíjense que la capacitancia aumenta, ¿sí? Esto se corresponde con lo que estuvimos viendo recién, conceptualmente ahí en el ejercicio. Ahora, aplico una diferencia de potencial y fíjense la carga almacenada. ¿Sí? Esta es la carga almacenada, la que nos marca en rojo. A ver esto, ahí le puedo hacer un zoom, ahí está. Aumento la diferencia de potencial, tengo más carga almacenada. Fíjense ahora, si saco el dieléctrico, la carga almacenada disminuye. ¿Sí? Lo mismo que la capacitancia al sacar el dieléctrico. ¿Está? Si quieren ustedes pueden trabajar el mismo ejercicio que estuvimos trabajando recién, pero con valores acá en el simulador para comprobar el resultado numérico, ¿sí? Con el dieléctrico, qué valores les da, sin el dieléctrico y demás. Y ahí fíjense que podemos ver este detector de campo eléctrico, ya que está, que nos va a dar el valor del campo eléctrico. Déjenme ver en la placa, a ver si lo sacamos. Ahí no tenemos nada. Dentro del dieléctrico, fíjense, ahí nos dice, tenemos 176 volt por metro. ¿Sí? Y podemos ver, ahí, campo eléctrico. ¿Qué será este? Campo eléctrico en una placa. La suma. Bueno, es que da todos el mismo valor en este caso, ¿sí? Bien, Ahí está, entonces, profe, para que corra el dieléctrico y lo tome el campo eléctrico con el dieléctrico. dale. Ponemos el dieléctrico. Ahí, fíjense, aumentó. Ahí le hago un zoom, ahí está. Fíjense cómo aumentó, ¿sí? Al poner el dieléctrico. Cuando está en el dieléctrico, aumenta el campo eléctrico. No sé, tendría que ver qué es esta suma que nos muestra acá. Y dieléctrico. Está bien. Lo que pasa es que cuando se introduce el dieléctrico, en el dieléctrico se forma un campo eléctrico. Entonces nos dice que la suma del campo eléctrico generado por las placas más el campo eléctrico generado en el dieléctrico es este valor que nos da en gris, que nos da los 369 volt por metro, que es lo que efectivamente tenemos entre las placas.